Dicen que hay árboles que guardan secretos, y el amate es uno de ellos. En lo profundo de los bosques de Mesoamérica, este árbol ha sido testigo de rituales antiguos, leyendas oscuras y apariciones que hielan la sangre. Hoy te contaré la historia del árbol de amate, sus raíces en la historia, su conexión con lo sagrado y los relatos de terror que lo rodean. Bien amigos, me encuentro acá en Aldea Las Dantas, en Granados, Baja Verapaz. Muchas personas se han acercado a mí para comentarme sobre las famosas historias mitológicas de terror que tiene el famoso árbol de amate. Vamos a conocer este árbol con cada uno de ustedes, así como de las historias de terror que tiene este famoso árbol. ¿Te atreves a escuchar lo que sus ramas susurran cuando cae la noche? Prepárate porque lo que vas a escuchar podría no dejarte dormir. Vean, acá les muestro este famoso árbol de matiliguate. Vean el tamaño acá que tiene. Este árbol es muy utilizado para la realización de lo que son mesas de madera, y de igual manera este es uno de los que más sombra ocasiona en las áreas de donde se encuentra sembrado. Vean, acá me encuentro en lo que es un garage y también les ocasiona acá sombra lo que son estos carros, también en la casa que se encuentra al fondo. Vamos a caminar un poco para ir a buscar el árbol de amate, el que tiene bastantes historias de terror acá en Granados, Baja Verapaz. Lo primero que nos vamos a encontrar acá es un caparazón o un cascarón de lo que es una ambulancia. Vean, acá está todo abandonado. Acá también hay bastante semilla de lo que es el árbol de matiliguate, el árbol que les acaba de mostrar. Si continuamos caminando para acá, ya nos vamos a encontrar con el famoso árbol de amate en este momento. Vean amigos, y en este momento les presento a cada uno de ustedes del famoso árbol de amate. Este árbol tiene muchas historias y creencias mitológicas acá en nuestro entorno, acá en Granados, Baja Verapaz, y yo se los quise presentar a cada uno de ustedes, y también que nos dejen acá sus comentarios de qué historias conocen sobre este árbol. Una de las famosas historias que se sabe del famoso árbol de amate es la del duende. Muchas personas me comentaron en su momento que este árbol, cuando las personas pasan de noche o algún ebrio pasa de noche, resulta que ven sombras que están arriba del árbol, y resulta que en su momento pues no hay nada. Estas son especulaciones que las personas nos hicieron en su momento. La famosa historia del duende y el famoso árbol de amate. Otra historia que yo les comparto a cada uno de ustedes es de que personas en el área urbana me comentaron de que vieron unas siluetas de unas sombras subidas en el árbol. Cuando se acercaron resulta que no era nada o no había nadie en el árbol de amate. Esto pues son especulaciones que me dieron las personas. Hace muchos años atrás esto sucedió en el área urbana de Granados. Vean, acá les muestro a ustedes el famoso árbol de amate, todas las plantas de enredadera que tiene acá en todos sus troncos. Vean ahí. Y además también causa bastante sombra y bastante frescura acá en el entorno. Pero también este árbol tiene sus famosas historias terroríficas, como bien ya les comenté, dos de las que las personas me comentaron acá en Granados, Baja Verapaz. También se dice que cuando una persona muere en circunstancias violentas, su alma queda atrapada por mucho tiempo en el famoso árbol de amate, ocasionando que las personas que viven cerca de estos árboles o pasen cerca de estos árboles pues sean víctimas de alguna actividad paranormal. Esto también me lo hizo mención acá una persona de una comunidad cercana al área urbana, y yo se los hago saber a cada uno de ustedes. Dentro de mucho tiempo pues nosotros analizamos si se hacía este video o no, ya que personas tomaron la molestia de hacernos estos comentarios sobre el árbol de amate y sus historias paranormales. Aquí a mis espaldas está el árbol, solo vean ahí este tipo de árbol, el tipo de plantación de enredadera de la que tiene toda esta área. Más para abajo pues nos podemos dar cuenta de toda la vegetación que tiene. De esta manera es como se visualiza cuando enfocamos lado arriba. Vean ahí cómo es que se alcanza a ver todo el entorno y todo lo que lo rodea acá al famoso árbol de amate. El árbol de amate también los mayas lo utilizaban muchos años atrás con la finalidad de realizar portales con las personas que en su momento fallecieron. Los mayas también lo utilizaban para fines de hechicería muchos años atrás acá en Guatemala. Y pues ahí lo tienen, el famoso árbol de amate y sus historias mitológicas de terror acá en Guatemala. ¿Qué otras historias conocen ustedes del árbol de amate? ¿O qué otras historias conocen ustedes sobre los árboles misteriosos acá en Guatemala? ¿Qué árbol misterioso conocen ustedes? Háganlo saber acá en los comentarios de este video.
Pues bien amigos, en este momento ya nos vamos a ir alejando acá del árbol de amate. Acá a mis espaldas es donde se encuentra, ahí les dejo a ustedes las imágenes de este árbol. Nos vamos a ir alejando y espero que cada uno de ustedes pues vayan realizando acá sus comentarios de las historias que conocen de este árbol. Vamos a caminar y a volar el dron para que conozcan de todo el entorno que recorrimos en este video. Solo vean el tamaño del matiliguate que ya le hice mención a ustedes al inicio del video. Tiene bastante grosor este árbol y las personas pues lo han cuidado durante mucho tiempo. Y ocasiona también bastante sombra en todo el entorno acá. También nos podemos dar cuenta de todas las semillas que bota. Dense cuenta ahí ustedes. Vamos a continuar acá con el recorrido. Allá está todo el acceso donde entramos para llegar hasta acá al árbol de amate, donde a ustedes les dimos a conocer de toda la historia acá que tiene este árbol misterioso en las áreas rurales de Guatemala. De esta manera yo voy finalizando con el video para cada uno de ustedes. Muchas gracias por visualizarnos. No olviden dejar su comentario y dejar su like. Será hasta en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.